empecé con, ¿verdad?, las 7 dispensaciones. El domingo pasado hablamos el mensaje a las 7 iglesias. ¿A cuánto nos habló el Señor ahí con este mensaje en Apocalipsis? Y hoy voy a predicar de las 70 semanas de Daniel. Vaya conmigo al capítulo 9 de Daniel. Casi voy a predicar de ese capítulo, así que mantenga la Biblia ahí, ya que durante el día los proyectores no se ven. Daniel 9, 24 al 25 dice la palabra del Señor de esta manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Levante su mano al cielo. Gracias por esta palabra, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga inspirándonos, siga nos revelando en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. En estos tiempos, Señor, queremos, Señor, estar, Señor, en tu palabra pegados, Señor, entendiendo y comprendiendo los tiempos. Danos discernimiento en estos tiempos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele un aplauso a la gloria del Señor. Puede sentarse alabando al Señor. Hoy está con nosotros un ministro de Hermosillo, Sonora, nuestro hermano Octavio Quintero. No sé si se pone de pie por ahí atrás. Demos un aplauso a Dios por esta familia. Nos creamos de niños en el mismo pueblo, de la edad de 1 año a 8 años, en León Fonseca, Guasave, Sinaloa. Y bueno, su padre es un testimonio que Dios usó a mi padre para sanarlo, al padre de él, y toda la familia vino a Cristo, su madre, y ahora toda la descendencia de esa familia está sirviendo al Señor. Y yo sé que las hijas que trae ahí también están sirviendo a Jesucristo. Dele un aplauso al Señor. Hace como 1 mes estuvimos despidiendo al hermano Luciano Sobampo y recordé la casita ahí, Octavio, donde se criaron ustedes. Estaba mirándola y me da gusto. A ver si al terminar vienes, nos saludas acá en el nombre del Señor. Voy a hablar, hermano, póngame atención porque quiero enseñar esta mañana. Esta es una enseñanza muy especial para que entendamos los tiempos. El verso 24, el Señor le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén. Y el propósito que el Señor plantea ahí, que ahorita lo vamos a ver, es para terminar la prevaricación, para ponerle fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión de estas escrituras, todo lo revelado aquí en la palabra, y la profecía, y para ungir al santo de... No sé si usted sabe de quién estoy hablando. ¿Quién es el santo de los santos? ¿Alguien lo puede alabar esta mañana? Si usted trajo la mano, trajo la boca, trajo los pies, usted sabe que estoy hablando de Jesucristo. Ahora, esta profecía se le dio a Daniel
en el año 538 antes de Cristo. O sea que estoy hablando de una profecía de más de 2500 años atrás, lo que estoy leyendo ahorita. En el capítulo 9, mismo que usted está, en el verso 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Ese fue el año que Daniel tuvo la revelación de la nación de los medos. O sea, ya estaba reinando. Yo hablé las 4 bestias también al principio, y la segunda bestia después de los babilónicos fueron los medos. Cuando los medos ya estaban reinando, vino a ser rey de los caldeos Darío, puesto por Ciro el Grande. Y Daniel miró atentamente en los libros. Daniel se fue a leer la Biblia, las escrituras. Todavía no escribía todo el libro de Daniel que usted tiene, pero ya estaba el libro de Jeremías, el libro de Isaías, otros pasajes de las escrituras que Daniel empezó a leer. Miré atentamente en los libros el número de los años que Jehová le habló al profeta Jeremías. O sea que Daniel se metió a escudriñar a fondo al profeta Jeremías. El cristiano debe escudriñar las escrituras. Yo no sé si alguien dice amén acá. ¿Cuál es el libro que usted tiene que leer todos los días, mi hermano? Diga acá. Este es el libro de texto. Usted tiene que escudriñar. Daniel dice: miré atentamente acerca de lo que habló Jehová al profeta Jeremías. El Señor le había dicho a Jeremías que a causa de la rebelión de Israel, Él iba a llevar a la nación de Israel 70 años bajo cautiverio. Y ahí le dice que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Daniel sabía que él estaba aún, ¿verdad?, llevado prisionero a Babilonia por causa del pecado de la nación de Israel. Ahora él está ahí mirando las escrituras y dice: Dios dio una profecía a Jeremías. Dios se la había dado a Jeremías en el capítulo 25 de Jeremías, versículo 8. Ahí Dios le había revelado a Jeremías lo que iba a hacer con la nación de Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: porque no oyeron mis palabras, he aquí enviaré y tomaré de las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo haré mi siervo. Qué tremendo. Este va a servir para hacer lo que yo quiero. Pero acuérdense que es un siervo impío, porque a veces no entendemos que Dios usa vasos de honra y vasos de ¿qué? De deshonra. Voy a llamar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, lo traeré a esta tierra y contra sus moradores y contra las naciones alrededor, y las destruiré y los pondré por escarnio, por burla, en desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y de alegría, la voz de desesposo y la voz de desesposa, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será expuesta en ruinas, será puesta en espanto, y servirán a esta nación, al rey de Babilonia, 70 años. Y ahí estaba Daniel. Más o menos habían pasado entre 68 a 69 años cuando Daniel está orando. Está leyendo al profeta Jeremías. Está mirando que la profecía se está cumpliendo y que ellos están ahí ya casi por 70 años en cautiverio. Jeremías 29, verso 10, Dios le había dicho a Jeremías: así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para que vuelvan a este lugar a alabar y glorificar al Rey de... Alguien alabe la gloria. Cuando la palabra despierta en alguien, se levanta a alabar a Dios. Alguien ha despertado la palabra en su vida, alguien la palabra ha hecho vida en usted. Abra la boca y alabe a Dios esta mañana. Los voy a visitar y los voy a despertar.
Y yo creo que necesitamos un despertamiento ahorita en este tiempo. Yo veo cristianos dormidos, veo cristianos que no tienen revelación en la palabra, veo cristianos que no saben ni lo que está pasando, veo cristianos que ignoran todo esto. Y en aquel tiempo así estaba la nación de Israel. Entonces Daniel, en el capítulo 9 que tomé como base, verso 23, si usted lee todo el capítulo en casa, que no voy a tener tiempo hoy, del capítulo 9, usted mira que Daniel empieza a interceder por la nación de Israel. Empieza a pedir perdón por el pecado. Hemos pecado, hemos sido rebeldes, no hemos obedecido a tus profetas, no hemos obedecido a los líderes de la nación de Israel, hemos hecho lo malo. Y en el verso 23 dice que el Señor le contesta: al principio de tus ruegos, cuando te empezaste a humillar y a buscar el rostro del Señor, le dijo, aquí le está hablando el arcángel: yo he venido para enseñarte. Porque Daniel estaba pidiendo: Señor, revélame qué va a pasar con la nación de Israel. La profecía ya se está cumpliendo, los 70 años ya están llegando, que estamos cautivos. ¿Qué va a pasar? Y entonces el ángel viene, el arcángel le dice: tú eres muy amado, así que entiende la orden y entiende la visión que se te va a dar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, hablando de Israel, y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. O sea, el ángel le empieza a revelar no lo que iba a pasar ahí al terminar los 70 años, sino lo que iba a pasar desde ahí hasta el fin de los tiempos. Y entonces le suelta la profecía precisamente de la venida del Mesías, a quien nosotros adoramos acá en este lugar. Alguien dele la gloria a Dios. Esto es sobre tu ciudad. El Señor le va a poner fin al pecado al venir Cristo a la cruz del Calvario. Va a expiar la iniquidad, va a traer la justicia, para que el hombre ya no se justifique en sus obras, sino que se justifique en la expiación que Cristo hizo en la cruz. Se va a sellar la visión, la profecía, y se va a ungir al santo de los santos. Pero ahora que se están cumpliendo que, claro, Babilonia va a caer, ya acaba de caer cuando Daniel recibe esto. La nación de Israel se va a levantar de nuevo, y Dios le da, ¿verdad?, esta profecía: 70 semanas. O sea que Dios le está diciendo, ¿verdad?, que en 70 semanas va a suceder todo eso. Pero si nosotros sacamos cuenta de ahí, cuando Dios le revela a Daniel, que ahorita vamos a hablar dónde empiezan las 70 semanas, porque dice: desde la salida de la orden para restaurar la ciudad hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas. Y si nosotros contamos semanas normales, pues no da, porque Daniel estábamos hablando que estaba pues siglos antes de Cristo. Pero en la Biblia, cuando la Biblia habla de semanas proféticas, no habla de días normales. En la Biblia, una semana profética, que son 7 días, cada día en la Biblia profético tiene que ver con un año. Esto el Señor le dijo a Israel que así contara en Levíticos 25:8. Cuando cuentes lo profético, le dijo el Señor ahí en Levíticos capítulo 25 verso 8, contarás 7 semanas de años. Es decir, 7 veces 7. Cuando cuentes lo profético, cada día tiene que ver con un año. Cada semana tiene que ver con 7 años. De modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Es decir, que Dios le revela a Israel cómo va a leer. Una semana profética son 7 años.
7 semanas, entonces son 7 por 7, 49 años. 70 semanas, entonces son 490 años. Entonces lo que el Señor le está hablando a Daniel es una profecía desde ahí, que ahorita vamos a ver cuándo va a arrancar la profecía, hacia 49 años proféticos que le está dando de profecía. En el verso 25 le dice: desde la salida de la orden, cuando se dé la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ahí vas a empezar el cronómetro. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, Daniel 9:25, hasta el Mesías príncipe, hasta el que Isaías profetizó: ese niño que nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, será el Padre eterno y es el príncipe. Alguien lo vino a alabar al príncipe de paz. Así que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta que sea la muerte del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Daniel 9:25. O sea que 7 semanas más 62 semanas es que habría precisamente 69 semanas hasta la muerte de Cristo. Entonces, la primera semana, cuando sale la orden, vas a empezar a contar 7 semanas. En las primeras 7 semanas se va a restaurar y se va a edificar Jerusalén y los muros en tiempo angustioso. Luego de ahí, que se acabe el templo de edificar y toda Jerusalén hasta la muerte de Cristo, habrá otras 62. O sea, 69 semanas por ¿cuántos años tiene cada semana? 7. 69 por 7, es decir, desde que se dé el decreto hasta que muera Cristo, pasarán 483 años. Porque falta una, la semana 70, que vamos a hablar ahorita. Entonces, desde la salida de la orden para restaurar el templo y Jerusalén, habrá primero 7 semanas para que se dé la restauración. Y así sucedió. Se da el decreto, lo dan. Usted recuerda a Nehemías, cuando Nehemías va, ¿verdad?, a darle la copa al rey, y el rey le dice: ¿qué tienes, Nehemías? ¿Por qué tu rostro está? En Nehemías 2 verso 3, y el rey le explica: mira, rey, ¿cómo no he de estar triste? Nehemías 2:3, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta? Sus puertas están consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa quieres que haga yo con esa ciudad de Jerusalén? Nehemías había sido el copero del rey Artajerjes, había sido el hombre de confianza. Recuérdese que el copero era el hombre de más confianza, porque en aquel tiempo a la mayoría de los reyes los asesinaban precisamente con veneno, y el copero, antes que el rey comiera algo, antes que el rey bebiera algo, él tenía que probarlo. Así que el hombre de más confianza de un rey era su copero, y el de más confianza de Artajerjes era el profeta Nehemías. Alguien dele gloria a Dios. Ojalá los reyes de esta tierra tuvieran hombres de Dios en su gobierno, pero parece que se rodean de los más impíos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y ahí está la palabra. Nehemías está sufriendo porque habían venido compatriotas y le habían contado cómo estaba desolado Jerusalén. Y el rey le dice: ¿qué cosa pides? Oré entonces al Dios del cielo, dice Nehemías, antes de contestarle al rey, y le dije: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre,
y la reedificaré. Envíame a Jerusalén, le está diciendo, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la voy a reedificar. Entonces el rey y la reina estaban juntos. Le preguntó: ¿cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Y le agradó el rey. Así que después yo le señalé dice, yo les enseñé el tiempo. Además el rey dijo: si place al rey, dame una carta, dame un edicto, dame una orden, para que los gobiernos que están bajo autoridad miren la orden, miren la carta, todos los que gobiernan al otro lado del río, para que me franqueen paso hasta que llegue a Judá. Y ahí sale la orden. Ahí sale la orden. Los historiadores dicen más o menos por cuando reinó Artajerjes y cuando empezó la construcción de Jerusalén, que aproximadamente en el 444 antes de Cristo se escribió esta carta para Nehemías. Y Nehemías sale a reconstruir lo que Daniel se le había profetizado. En las primeras 7 semanas se reconstruirán los muros y la ciudad en tiempos angustiosos. Ya les he predicado de los muros, cómo se levantó Sanballat, cómo se levantó Tobías, cómo se levantaron los amonitas, cómo se levantaron, porque cuando tú quieres construir algo para Dios, el infierno mismo se destapa. No importa lo que quieras hacer, el diablo se levanta, pero el Señor da la victoria a la última de cuentas. Alguien alabe la gloria del Señor. Nehemías no tuvo problemas con los gobernadores porque llevaba un decreto. Tuvo problemas con los hermanos de la iglesia. Bendito sea el Señor. O los del pueblo de Israel, porque a veces son los peores. Qué bueno que aquí no están, gloria a Dios. O que ya no están, alabado sea el nombre de Jesús. Nehemías entonces recibe la orden, sale, y de ahí Daniel 9:26, desde la salida de la orden va a empezar a contar las 70 semanas Daniel. Así que los primeros 49 años, tal como Daniel lo profetizó, Nehemías recobra toda la ciudad primero, convence al pueblo de Israel. Los primeros 50 días levanta los muros, y en 49 años levanta toda la ciudad con todo y el templo, y se restaura la adoración al Rey de Reyes, y alguien alabe la gloria del Señor, y al Señor de señores. Pero luego, después de las 7 semanas, habrá 62 semanas hasta el Mesías príncipe, hasta que le quiten la vida a Cristo. Así que desde la salida de la orden habrá 69, pero después de la reconstrucción de Jerusalén habrá 62 semanas. Y entonces, precisamente el verso 26 dice: después de las 62 semanas, cuando se cumpla la semana 69, se le quitará la vida al Mesías. Entonces Daniel tenía toda la profecía. Qué tremendo que Daniel miró hasta la muerte de Cristo. No solo eso, Daniel, lo que es Ezequiel, lo que es Daniel y lo que es Juan en Apocalipsis, tuvieron revelación hasta el fin del mundo, que vamos a seguirlo viendo en esta serie un poquito más, porque esta palabra es el único libro que habla del pasado, del presente y del futuro. Alguien alabe la gloria del Señor. Lo que sí te puedo decir, que en las luchas y en las pruebas, Él ha estado en el pasado, el Señor ha estado en el presente y va a estar en el futuro también. Así que se le va a quitar la vida al Mesías, y luego el pueblo de un príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, destruirá otra vez la ciudad de Jerusalén y volverá a destruir el santuario, el templo que edificó Nehemías, y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así que desde la salida de la orden hasta Cristo va a haber precisamente 62 semanas, 483 años que ya hablamos. Pero quiero hacer un paréntesis así, porque
si nosotros estamos hablando de 444 antes de Cristo, y luego Cristo muere en el 33 después de Cristo, si sumamos 444 y 33 no va a dar la fecha, se dispara unos pocos años a la muerte de Cristo. ¿Cuál es la razón? La razón de esos poquitos años de diferencia es que en nuestro calendario nos lo cambiaron. Nosotros vivimos en el calendario gregoriano, no en el calendario bíblico. Recuérdese que Dios ordenó que los meses bíblicos serían de 30 días y los años serían de 360 días. Así desde Génesis está ordenado. Pero luego Gregorio vino y nos lo cambió y dijo: no, son 64, 365 días aproximadamente el año. Y luego nos metió un año bisiesto, hicieron un desorden en el tiempo. Pero si a los 485 años nosotros lo sacamos por días, entonces nos da bien fácil, porque 485 años son 173.880 días que habían de pasar, ya días normales, desde esa salida de la orden hasta Jesucristo, la muerte de Cristo. Y si esos días lo dividimos en 365, que es nuestro calendario normal, nos da exactamente 476 años, no los 483 que nos da la Biblia. En el gregoriano nos debe dar 476, que es exactamente la suma de los años antes de Cristo y después de Cristo. Y en el gregoriano Cristo murió en el 33 aproximadamente. Así que si la salida de la orden fue Artajerjes en el 444 antes de Cristo y Cristo murió en el año 33 después de Cristo, exactamente da la fecha ajustándola a ese calendario y al otro nuestro, porque nosotros estamos aquí en el 2020, pero en el bíblico no estamos ahí, ni siquiera hemos llegado al 2000 todavía en el nuestro. Por eso es que usted mirará que hay cosas que no han acontecido todavía, y usted dice: si ya llegamos al 2000 y muchas cosas la Biblia las tiene por bloque de 2000 años, ¿por qué no ha acontecido? Porque en el bíblico no hemos llegado al 2000, pero les digo algo, estamos bien cerquitas ya. Alguien está esperando ya a Jesucristo. Luego les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces Cristo tenía que morir en el año 33 de nuestro calendario, y así murió exactamente. Cristo muere en el año 33. Recuérdese que Cristo murió a los 33 años de edad. Entonces la profecía de Daniel se cumple exactamente los 483 años desde que Artajerjes dicta la orden hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario. Pero después de que muere el Mesías príncipe, Daniel 9:26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad de nuevo y destruirá el santuario. Y aquí en este verso 26 quiero rescatar algo muy valioso, porque la profecía es: el pueblo que destruya la ciudad y el santuario, de ese pueblo vendrá el príncipe que ha de venir. Y si usted lee la historia un poquito, bajo qué imperio, que ya lo hablamos en las 4 bestias, está Cristo viviendo su vida humana cuando Cristo llega, bajo qué imperio muere Cristo y qué imperio es el que destruye, porque ustedes se recuerdan que después de la muerte de Cristo el Señor reafirma una profecía. ¿Se acuerdan cuando Jesús está ante Pilato? Jesús está ahí y Pilato, queriendo salvar a Cristo, saca a Barrabás, el asesino, el violador de aquel tiempo, el peor reo que había. Y el Señor le dice: ¿a cuál de los dos, dice Pilato, quiere que le suelte? ¿A Jesús llamado el Cristo, el Dios manifestado en carne? Alguien le alaba y le glorifica esta mañana. ¿O quieren a
a Satanás acá. Y la gente siempre ama a los malos, sigue eligiendo a los corruptos hasta el día de hoy, ¿va? Y dice la Biblia que eligió a Barrabás. Y entonces Pilato dice algo que pasamos muchas veces por alto, porque la mujer corre y le dice: no tengas nada que ver con ese justo. Hoy he sufrido, he tenido visiones acerca de él. Y Pilato se conmueve porque la esposa se había hecho creyente de Cristo, de Pilato. Y Pilato, teniendo al pueblo que gritaba: crucifícale, crucifícale, y queriendo congraciar al pueblo porque venían elecciones, Pilato, dice la Biblia, que sacó agua y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. ¿Y usted recuerda que contestaron los judíos? Dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así será, dijo Pilato. Y esa profecía el Señor está aquí diciendo: ese pueblo les destruirá la ciudad, les destruirá el santuario, hasta el fin durarán en guerras, hasta el fin de los tiempos. Y hasta el día de hoy la nación de Israel sigue bajo ataque, desde los tiempos de Cristo hasta que Cristo venga otra vez a defenderle en el Armagedón. Israel estará bajo guerra todos los años de su vida por causa de la maldición de la sangre de Cristo que se echaron sobre sus hombros. No había necesidad de decir eso, pero ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y desde entonces son perseguidos hasta que Cristo tenga misericordia de ellos. Alguien dele gloria a Dios y los vuelva a recibir el Señor. Pero rescato algo aquí del verso 26, porque luego muere Cristo. Y usted ha de recordar que se levanta una revuelta en Israel después de la muerte de Cristo. Y luego mandan a Tito Vespasiano, el general, a calmar la revuelta. Y el pueblo se mete al templo. Los sacerdotes, los principales, los líderes, los que traen la revuelta, se meten al templo pensando que los romanos no atacarían el templo. Y esto lo puede leer usted en la historia. Pero cuando estaban ahí por días sitiados, les cortan el agua, no tienen comida, no tienen acceso. Tito Vespasiano no quería quemar el templo, no quería destruirlo, pero ya estaba profetizado. No se sabe cómo, dice la historia, pero el templo se empezó a encender. Unos creen que el mismo calor de los que estaban adentro queriendo cocinar algo se encendió y el pueblo fue quemado. Y se cumple la profecía que Cristo había dicho de ese templo. Cuando se acuerda que el Señor va y los discípulos están asombrados: Señor, qué bonito templo, Señor, qué hermoso. Y el Señor le dice: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el Señor está hablando de esta profecía de Daniel, que se destruiría la ciudad y el santuario. Y dice la historia que literalmente, ya cuando el templo se empezó a encender, Tito dijo: pues tumben los muros para agarrar a la gente. Quemaron a la gente y literalmente, hermanos, dicen que araron los cimientos de ese templo para que se cumpliera la profecía de que no quedó piedra sobre piedra hasta que no fuese derribada, porque esta palabra no pasa una jota ni una tilde sin que se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, dijo Cristo, pero mis palabras no pasarán. Pero como voy a hablar del anticristo el domingo que viene, quiero que esta parte la tengan muy presente. El pueblo que destruya la ciudad y destruya el santuario, de ahí va a venir ese príncipe, ese anticristo. Ya lo hablamos en las 4 bestias de dónde va a salir el anticristo. Tiene que ser de este pueblo que destruyó el santuario, que destruyó la ciudad. Es decir, el príncipe ha de venir o debe pertenecer al pueblo que destruyó la ciudad. El anticristo tiene que salir del pueblo de Roma, precisamente.
Hay mucha especulación de dónde va a salir el anticristo, pero para mí este es uno de los pasajes que más luz nos da de dónde va a salir este príncipe, este principado, este anticristo. Y entonces el Señor les dijo, porque en Lucas 21:24 Cristo les había profetizado ya esa destrucción que venía. Les dice Lucas 21:24: caerán a filos de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. La famosa frase judío errante. Jerusalén será hollada por gentiles. Llegan los romanos y la destruyen. Hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Y entonces ahí este pasaje, el tiempo de los gentiles, se abre entre la muerte de Cristo y la última semana de Daniel. Haz de cuenta que hasta el Mesías príncipe han pasado 69 semanas, y entre las 69 y las 70 entró un periodo que la Biblia le llama el tiempo de los gentiles. Es decir, Dios abrió un paréntesis para darnos la oportunidad a ti y a mí de ser parte del pueblo del Señor. Alguien dele gloria a Dios. Esto es lo que Cristo había dicho. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero ahora todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos ha dado el poder de ser hechos, alguien dele gloria a Dios, de ser hechos hijos de Dios. Y hasta que el tiempo de la iglesia se cumpla, entonces cuando el tiempo de la iglesia se cierre, arranca la última semana, que luego les voy a hablar, porque quedan 7 años en la profecía. Cuando el reloj reinicie otra vez, hermanos, agárrese, decían en mi ranchito, de la brocha, porque me llevo la escalera. Cuando empiece la última semana, hermanos, solo le quedan 7 años a este mundo entero. Pero la iglesia estamos esperando la venida de Cristo. Alguien alabe la gloria del Señor. Luego este príncipe, versículo 27, por otra semana, cuando arranque la otra semana, va a iniciar con este príncipe que ha de venir, el establecimiento de este príncipe. Él empezará confirmando pactos con muchos. A la mitad de la semana, porque el anticristo va a tener 7 años para reinar sobre esta tierra nada más. 3 años y medio, voy a hablar la semana que viene, de paz, y 3 años y medio de persecución para los que se hayan quedado y no se vayan a las bodas del Cordero con Cristo Jesús. 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolado. Entonces la última semana de Daniel, hermanos, tiene que ver con los 7 sellos de Apocalipsis. Cada sello que Cristo abre es un sello por año. Se van desatando los sellos. En el último sello se desatan 7 trompetas, que luego voy a hablar. La última semana tiene que ver con 7 sellos y con 7 trompetas, pero también con el reinado de el anticristo. En la estatua que hablamos de Nabucodonosor tiene que ver con la última parte, los dedos de barro y de hierro, de donde sale el anticristo, de ese reinado que venía en Daniel 2:42. Los dedos de los pies de hierro, en parte de barro cocido. El reino será en parte fuerte, en parte frágil. Daniel 2:42 al 44. Así como viste el hierro mezclado con el barro, este reino se mezclará por medio de alianzas humanas. Esto es lo que dice el verso 27. Hará pacto con muchos. Habrá un pacto. Pablo lo escribió un poquito, dio revelación y dijo que cuando firmen paz y seguridad,
Tengan cuidado, vendrá destrucción repentina como a los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es decir, que cuando se firme el pacto de paz, y esto tiene que ver mucho con la nación de Israel y los árabes, que luego vamos a hablar, cuando se logre establecer paz, cuando ustedes digan ya no hay guerras, las armas se van a cambiar por asadones, por esto, por lo otro, cuando el hombre quiera llegar a la paz, dice la Biblia, ten cuidado, porque cuando digan paz, cuando hagan alianzas humanas, no se va a unir el uno al otro, como no se mezcla el barro con el hierro. Pero en los días de estos reyes, porque este imperio estará respaldado por 10, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, Daniel 2:44, que no será jamás destruido, ni el reino dado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero Él permanecerá para siempre. Alguien dele gloria al Señor Jesucristo. Y es precisamente cuando el Señor baja en Armagedón a establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra. Pero vamos a continuar con esa profecía. Así que las 70 semanas, iglesia, ya nos queda una nomás. Hay que mirar el reloj profético, si esto ya está arrancando, porque nos queda poco tiempo. Estamos en los últimos días. La semana 70 está empezando a comenzar. La iglesia tiene que tener cuidado. El anticristo está a punto de venir. No sabemos en qué momento. Dios nos dé sabiduría para estar preparados y que el Señor levante pronto a su iglesia. Pero lo que el Señor profetizó en Mateo 24, habrá plagas, habrá hambre, habrá terremotos, habrá pestes. Antes de que arranque todo esto, ya está sucediendo. En la naturaleza nos está hablando, el mundo nos está hablando, los gobiernos están aliando, pero eso indica que el Señor viene pronto a establecer su reino a esta tierra. Iglesia, prepárate, nos vamos con el Señor. Alguien diga amén aquí en esta mañana. Alguien alabe la gloria del Señor. Ponte de pie en el nombre de Jesús en esta mañana.